Iniciar transmisión. Sí. Muy buenas noches. Vamos a comenzar en esta noche a compartir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dieron que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Padre, añade bendición a tu palabra. En esta noche vamos a compartir tu palabra poderosa. Señor, bendice a todos los que se puedan dar cita. Y también este video va a quedar ahí grabado, Señor, para que lo puedan utilizar nuestros hermanos y puedan compartirlo con los demás. Que Dios bendiga su palabra. Muy buenas noches tengan todos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, la presentación oficial de Jesucristo como el autor. Capítulos 2 y 3, todo lo que es el desarrollo del pacto de la gracia, la iglesia como pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que aún todavía se está cumpliendo ese pacto de gracia hasta que comience la semana 70. Capítulo 4, en el libro de Apocalipsis, simboliza el rapto de la iglesia hacia Cristo. El rapto de la iglesia hacia Jesús. Eso está simbolizando el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan sube en el Espíritu y Dios lo sube en el Espíritu a Juan. Es maravilloso cuando contemplamos eso. Capítulo 5, Juan está consternado, está llorando, no hay quien pueda abrir esos sellos, pero al final le muestra el Todopoderoso que el león de la tribu de Judá, el que está sentado, ha vencido y tiene derecho a abrir los sellos. Y vimos en el estudio pasado, los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete, que viene montado en un caballo blanco, no es Jesucristo. Es la llegada de todo un movimiento anticristiano encabezado por alguien que empieza toda una etapa de diplomacia. Es maravilloso ir entendiendo esto. Pero luego, a la mitad de la semana, aquí inicia con los sellos, inicia la semana 70 de Daniel. Y también inicia cumplimiento de lo del Apocalipsis capítulo 24. Apocalipsis 24 no tiene nada que ver con la iglesia. Es un capítulo totalmente para la etapa del fin. Y hemos explicado eso. Y hoy vamos a explicar el quinto y sexto sello del juicio mundial de Dios. Quiero compartir con ustedes esta lámina, por favor. Una lámina que tenemos acá para que ustedes la puedan observar. Es hermosa la palabra de Dios cuando pretendemos poner la palabra del Señor. Y justamente está esta parte que dice que es el quinto y sexto sello del juicio mundial de Dios. En esta parte tendremos que ir viendo poco a poco cómo Dios va desatando ese juicio mundial. El quinto y sexto sello del juicio mundial de Dios. Y está en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 17. Interesante, porque de eso es lo que vamos a hablar hoy en esta noche, o vamos a tratar de hablar poco a poco para ir desarrollando esta temática que es apasionante, que es bonita, que nos ayuda mucho a hacer muchas cosas buenas. Pero ahí vamos trabajando esta parte. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Vamos a ver algunas características del quinto sello. El versículo número 9 dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra
y por el testimonio que tenían. ¿A qué se refiere eso de que habían sido muertos por causa de la palabra y del testimonio que tenían? Eso lo voy a explicar ahorita. En primer lugar, hay que decir con mucha propiedad que eso que vio Juan, el escenario de este sello, es diferente a los 4 primeros sellos. Los 4 primeros sellos de los caballos y los jinetes, el blanco, el rojo, el negro, el amarillo, esos eventos ocurren en la Tierra. Esos eventos van a ocurrir en el planeta Tierra. Son eventos proféticos que están marcados por Dios. Todo eso va a ser una situación que se va a desarrollar en la Tierra. Pero aquí se da un quiebre total. Ya el escenario cambia totalmente a otro lugar. Y el 5º sello, ya el escenario es el cielo. Aquí vienen acontecimientos cósmicos. Acontecimientos que la humanidad entera va a tener que contemplar con sufrimiento y con dolor. Es una cosa delicada la que viene. No es nada fácil, no es nada ligero. Hoy que hay tiempo, usted puede acceder a Jesús, puede acceder a la gracia, puede acceder a ese pacto con Cristo, no con una iglesia, no con un pastor, no con una denominación. Es un pacto directo con Dios, porque Él dejó establecido ese pacto. El escenario del cielo, las almas que se ven aquí en el versículo número 9, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que estas almas son personas, son seres humanos que han creído en Cristo durante los primeros meses de la tribulación, o los primeros años de la tribulación. En ese escenario va a haber gente que en medio de la tribulación va a recibir a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia ya no va a estar acá. Por esa causa, esa gente va a recibir una persecución seria y severa, porque el planeta Tierra va a tener un espíritu anticristiano y todos los movimientos van a estar enfocados a tratar de atacar al cristianismo. Y lo poco que haya caído de esos mártires ya fueron muertos, ya sufrieron por causa de la palabra, porque la gente va a pagar con la vida el haber aceptado a Cristo. Entonces dice que Juan contempló eso diciendo: las almas de los que habían sido muertos por causa y por el testimonio que tenía. Esto ocurre durante la etapa de la tribulación. La iglesia ya está en otro lugar. Insisto en esto para que quede claro este tema. El relato, y voy a acompañar esto que yo estoy sosteniendo y que sostiene la palabra de Dios. El relato de Lázaro que se narra en Lucas capítulo 15, 16. Ese relato valida el hecho que después de la muerte existe vida, mi querido amigo, mi querido hermano. No puede usted negar que después de la muerte física hay vida y que existe plena conciencia de lo que la persona está haciendo. Ese es un relato, no es una parábola, porque tiene un nombre, Lázaro, y relata a un mendigo. Las parábolas no relatan nombre, solo relatan ejemplos para ilustrar enseñanza. En cambio, esta del rico y Lázaro es un relato que Jesús hace de cómo estaba la situación antes de que él ascendiera al cielo. Y ahí vemos de que el rico está en un lugar de tormento. Yo he escuchado incluso a comentaristas y algunas gentes que creen que el reino de Dios está aquí permanentemente en la tierra y se burlan a veces de la pobreza de la gente y creen que la gente es boba, que es ingenua. No somos ingenuos ni somos bobos. Somos personas que creemos en Cristo. Porque el Señor dijo: a los pobres los tendréis. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene algo de ambición y de avaricia en su corazón. Siempre va a haber gente que va a querer tener más que otro, hasta que venga este reinado que se va a inaugurar, que es el de Cristo. Es bien difícil despojarse de la avaricia, de la ambición. Es bien difícil querer ensanchar ese espíritu de solidaridad verdaderamente con todos los humanos. Por eso el Señor sabía la condición del hombre. Conocía que no importa en el lugar que esté en el planeta Tierra, conocía que siempre va a haber ambiciosos y gente envidiosa, con avaricia en su corazón. El tema de los pobres no es un tema sociológico, no es un tema ni político ni económico,
aunque eso se aplica por las ciencias humanas para poder dar una interpretación del que tiene y el que no tiene nada. Y por eso es que hay frases como esta, que hay quien no tiene ni petate donde caer muerto, y otros que dicen que son muertos de hambre. Son epítetos muy fuertes y muy sarcásticos y muy groseros algunas veces. Pero así es la humanidad, así somos, y Dios lo sabía, Dios lo conocía. El relato de Lázaro lo lleva a la máxima expresión. Uno que era inmensamente rico aquí en la tierra, y uno que no tenía absolutamente nada, y murieron los dos. Pero Lázaro fue consolado, y el rico estaba atormentado. Esa es la realidad que viene, esa es la realidad que le espera, esa es la realidad evangélica, esa es la esperanza gloriosa de los evangélicos. También el escenario cuando dice, y vi del cielo la razón, por qué razón habían sido muertos. Habían sido muertos estas personas por la palabra de Dios. Si bien es cierto, hoy en día ha habido hermanos misioneros y pastores que han muerto durante toda la historia de la etapa de la iglesia por el evangelio, pero no en la condición en la que están hablando estos que están ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, por el testimonio que tenían. Aquí hay un cumplimiento literal de Mateo 24, 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Y está hablando de la gran tribulación. Y os matarán. Van a empezar a asesinar a los cristianos. Y seréis aborrecidos de toda la gente. Es decir, va a haber un espíritu de aborrecimiento, de anticristiano, un odio generalizado hacia los cristianos. Y dice, por causa del nombre de Cristo. Porque el nombre de Cristo siempre trae disensión, siempre trae división, siempre trae contradicción. Porque Jesús ve las cosas diferentes a como las ve el mundo. Y esto está en Mateo capítulo 24, versículo 9. Lo vamos a compartir con usted para que lo vea, que es el quinto sello donde está ahí. Ahí usted puede ver esas justificaciones que están ahí de lo que estamos tratando hoy en este momento. Es muy interesante que usted vaya tomando nota y vaya anotando. ¿Quiénes son estos santos mártires? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque hay una discusión de parte de algunos actores y de parte de algunos hermanos. Hay una discusión. ¿Quiénes son estos? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Y dice el versículo número 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quiénes son estos santos mártires? No son los cristianos que han sufrido martirio durante la existencia actual de la iglesia. No, estos son, insisto, como lo he venido explicando, los que van a morir en la tribulación. Y por eso el versículo algunas veces, con todo el cariño, lo digo a algunos hermanos, lo aplican mal. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es un versículo aplicado totalmente al inicio de la semana 70. Pero se puede hacer una explicación y se puede llamar la atención para una reflexión a que mejoremos nuestra vida cristiana. Es válido hacerlo, pero no es correcto aplicarlo de esa manera, en una interpretación correcta de la palabra de Dios. Estos que están acá no son cristianos que han sufrido martirio durante la existencia de la iglesia. Esos ya van a estar con Cristo en el rapto de la iglesia. Y lo voy a mostrar con esto. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 60, Esteban, cuando fue asesinado por la gente, porque él dio en ese capítulo número 7 de Hechos, es como una pequeña síntesis del Antiguo Testamento. Y Esteban, cuando estaba haciendo la defensa de la fe en Cristo, señala, dice, que Esteban pidió al Señor que no tomase en cuenta el pecado de sus verdugos en su muerte. Hechos 7:60. Es decir, Esteban no estaba clamando como estos que pedían venganza. No, Esteban, por el contrario, estaba diciendo a los que lo estaban asesinando, no les imputes este pecado. ¿Por qué? Porque en la actualidad la venganza no es de nosotros. La venganza es del Señor. No va a ser de nosotros. No tenemos por qué pedir venganza, porque todavía no ha pasado ese momento. En cambio, estos que están pidiendo venganza son los que van a morir durante la etapa de la tribulación.
en esa semana 70 de Daniel, que es profética y que no se ha cumplido. Pablo también dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, 6, 7. Y en ningún momento, por todo lo que le hicieron en el pretorio romano y por toda la persecución, Pablo pidió venganza contra sus verdugos. En ningún momento. Siempre mostró una actitud de respeto y de cariño para la humanidad, como lo hacemos ahora. Nosotros no tenemos venganza con ninguna persona. No queremos daño contra nadie, pero tenemos que predicar la palabra tal como está para que ustedes la entiendan. Después del rapto de la iglesia, el evangelio del reino será predicado en todas las naciones del mundo. En todas las naciones. Y ahí es donde van a sufrir estos santos. Hay alrededor de 238 países. Y algunos dicen 201 países. El organismo nacional, de Naciones Unidas solo reconoce a 195 naciones, 193 naciones. Eso reconoce la ONU. Y los Estados Unidos de Norteamérica reconocen 193 países. No se sabe todavía, 195, perdón. Mateo 24, 14 señala que el evangelio va a ser predicado en todas las partes del mundo. ¿Y qué va a provocar esto? En la etapa de la tribulación va a provocar muchas conversiones. Se van a convertir. ¿Y por qué el Señor va a dejar que haya salvación aún en la tribulación? Dirán algunos hermanos. No sean egoístas, no sean envidiosos. Dios no es igual a nosotros. Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí se va a aplicar ese versículo. En esto, y habrá un gran número, va a sufrir martirio. Las almas, o sea, las personas que han sido muertos por causa de la palabra. Maravillosa nuestra palabra del Señor. Es muy interesante que usted vaya atesorando la palabra de Dios. Vamos a ir a otra parte y vamos a ver, quiero ver con esto con ustedes, ¿quiénes son estos mártires, estos santos mártires? Dice que clamaban a gran voz. Estas personas, al clamar a gran voz, están plenamente conscientes. Claman al Señor como en el Salmo 52. En el Salmo 52 hay un deseo ahí, un clamor de que alguien reciba algún daño, algún castigo. Pues ahí están estas almas pidiendo, clamando. Y le llaman Señor. Le dicen Señor. ¿Ve? ¿Hasta cuándo, Señor? La palabra Señor sugiere soberanía, sugiere majestad, sugiere poder. Y vea lo que piden estos santos. Vea lo que están pidiendo. Están pidiendo juzgar y vengar su sangre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Son versículos que los vamos a traer para que usted lo vea. Dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Óigame, alguien para ser juzgado tiene que ser examinado, tiene que ser juzgado con justicia. El Señor no va a juzgar a nadie injustamente, lo va a hacer con justicia. Dice: pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En ese momento va a haber una religiosidad falsa que se va a encargar de hacerle daño a la gente. Entonces son aspectos que debemos de... Yo quiero que vayamos a esto porque va a haber, por los que moran en la tierra, va a haber una humanidad hostil contra Dios. Va a haber hostilidad contra Dios. Si hoy hay hostilidad, no se parece a lo que viene. No se parece, mi hermano. Hoy usted tiene oportunidad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esos santos cuando se esté cumpliendo eso de la semana 70? Vayámonos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí para que usted lo vea conmigo y lo comparta. Dice: y se le dieron vestiduras blancas. Imagínense, le dieron vestiduras reales. A usted se le van a dar vestiduras reales. No se le va a ver cualquier tipo de vestidura. Son vestiduras de lino fino, elaboradas por los ángeles. Se completará. Aquí hay una cosa que también debemos de entender.
Y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara, el número de sus consiervos y sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que van a haber dos grupos de mártires durante la semana 70. Unos que se van a convertir en la primera etapa del principio de dolores y los otros que se van a convertir antes de que se cumpla la segunda parte de la semana 70. Van a haber dos grupos de gente que va a pagar con su vida durante la gran tribulación. Primero, los primeros que se van a convertir a la mitad de la semana. Y los segundos, casi al final de la semana, se van a convertir otros que van a ser mártires también. Aquí lo dice el versículo 11. Y se les dieron vestidura blanca a los primeros que están arriba, que leímos, que estaban pidiendo que los vengara. ¿Y qué les dijo Dios? Que descansasen un poco de tiempo. Quiere decir que no estaban en tormento, no estaban sufriendo. Porque dice el Señor que la muerte de sus santos es bien estimada ante sus ojos. Los hermanos que han partido no están sufriendo, están descansando, están en tranquilidad, están junto con Dios. Y vea por favor lo que dice. Un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Quiere decir que es un segundo grupo de mártires durante la etapa de la tribulación que también van a recibir la salvación, pero pagando con sus vidas. Interesante lo que la palabra del Señor nos enseña, el segundo grupo. Así es que es muy importante que nosotros veamos esto, por favor. Y hoy viene el número 12. Dice Apocalipsis 6:12. Aquí es 6:12, no es 6:11, por favor. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto está en Apocalipsis, no 6:11. Apocalipsis 6:12. Hay que corregir esa cita. El terremoto mundial que va a sacudir todo el planeta Tierra. No ha habido un terremoto como eso ahorita. No ha habido. Todos los que han habido no se parecen a este terremoto de Apocalipsis 6:12. No se parece en nada a lo que espera. Viene un terremoto. El Señor, después de atacarlo con esos 4 jinetes del Apocalipsis al planeta Tierra, ahora viene, y todo lo que viene es de carácter cósmico. Y este es el primer evento cósmico. La Tierra se va a remover de punta a punta. Va a haber un terremoto que va a sacudir a todo este planeta Tierra. Va a ser terrible eso. Los terremotos no son nada fáciles. Son duros. Yo les tengo un poco de temor. Soy honesto en eso. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo, pastor? ¿Qué voy a hacer yo, hermano? Mire, aquí le digo. Prepárate. Cristo viene pronto, mi amigo y mi hermano. No es tiempo de estar jugando escondelero, de estar jugando a otra cosa. Prepárate porque vienen eventos duros para este mundo. A mi estimado amigo que todavía no ha aceptado a Cristo, prepárese. Prepararse es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Viene este sello, le indica a usted de que viene un terremoto mundial. Prepárese. Por eso es que aceptamos a Cristo nosotros. Por eso es que decimos: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador o pecadora. Perdóname, Señor, en Cristo Jesús, mi Salvador. Ese es el pacto que se hace. Y no es un pacto con las iglesias, no es un pacto con los pastores, no es un pacto con una denominación religiosa. Es un pacto con Dios, porque así lo ha dejado establecido Él. Es el nuevo pacto. Y le vuelvo a poner esta lámina. Prepárese. Cristo viene pronto. Qué hermoso. El Señor viene pronto. ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? ¿Qué va a pasar entre los seres humanos cuando se dé ese terremoto? Va a haber una gran confusión y caos entre los seres humanos. Todos los comentaristas de la Biblia relacionan
Apocalipsis 6, del 12 al 17, todos los comentaristas relacionan Apocalipsis 6, del 12 al 17, con Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 30. ¿Por qué? Apocalipsis es histórico y literal. ¿Histórico hasta dónde? Hasta el capítulo 3. Y literal porque se va a cumplir en toda su magnitud y profético. Apocalipsis no es una alegoría la que está haciendo ahí. En el Antiguo Testamento, nuestros profetas que hablaron en el Antiguo Testamento a veces pusieron ilustraciones como el terremoto. Pero aquí en Apocalipsis es literal en su mayoría. Es lo que va a acontecer para la humanidad. Y siempre el hombre va a estar combatiendo. Después que yo predique esto, más de alguno va a decir, no, eso es mentira, jamás va a ocurrir. Pero eso ya es una cuestión y es una decisión muy personal. Nosotros, que ya creímos en la palabra y que tenemos plena conciencia de que Cristo resucitó de los muertos y que dio su vida por cada uno de nosotros, nosotros estamos claros a quién le servimos y por qué le servimos. Fíjese que esto que va a pasar va a ser, quiero poner esta lámina, habrá esta gran confusión, habrán grupos de señales paralelas, se le llama, grupos de señales paralelas, de la primera mitad de la semana 70 de Daniel con Mateo 24, 7, 8. Mateo 24, 7, 8 indica que con terremotos inicia el principio de dolores. El principio de dolores de Mateo inicia con terremotos. Y cabal va a iniciar con terremoto en el quinto sello. Este terremoto, que no ha habido uno igual a ese que va a haber, solo va a ser superado por otro que va a ocurrir al final de la tribulación. O sea que van a haber dos grandes terremotos mundiales. El primero, que va a ocurrir aquí después de los 4 jinetes, a la mitad de la semana, el quinto sello, y el otro que va a ocurrir casi al final. Van a ser dos terremotos de una magnitud catastrófica, en donde Dios va a demostrarse cómo la mano de mi Dios va a demostrar su soberanía, su poder y su autoridad sobre todo el planeta Tierra. Nuestro Dios es todopoderoso. A mí me causa un poco de tristeza porque hay gente que tiene muchas cosas y dice, lo tengo todo, yo tengo esto, tengo aquí. Y no saben ustedes que ustedes tienen lo que nos pertenece a nosotros y a Cristo. Que la tierra, el mundo y su plenitud es de Dios. Y que Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Y que la iglesia es propietaria de todos los bienes de este planeta Tierra y de muchas cosas venideras. Nosotros somos los verdaderos dueños de este mundo. Pero hoy están jugando algunos a jugar a ser de todo. La verdadera autoridad Dios va a entregar esa herencia en las manos de Dios. Así como cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto le quitó todo a Egipto. Le quitó oro, le quitó plata, le quitó vestido. Pero eso solo es una sombra de lo que va a pasar. Israel salió al desierto no con las manos vacías. Salió bajo la dirección y la unción de Dios. La iglesia no es pobre. La iglesia fue enriquecida en Cristo. Porque Él se hizo pobre y se humilló hasta lo sumo para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Hoy el ser humano se jacta. Tengo aquí, tengo allá. Pero todo eso que tienen es propiedad del Señor Jesús. Él lo ganó en la cruz del Calvario. Y Él va a venir como Rey de Reyes junto con su iglesia a reclamar lo que le toca. Así es que lo mejor que pueden hacer es disfrutar de lo que les permite ahora de ser buenos administradores. Administren bien las cosas. Sean justos con la gente. Amen al prójimo. Sean solidarios. Eso es lo único que tenemos que hacer. Porque nuestra verdadera ciudadanía está escondida con Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Así es que no te preocupes, mi hermano. Y a veces hay algunos que hasta se burlan de eso. Pero es la realidad. Vea esto, por favor, porque quiero compartirlo con usted. ¿Cómo serán estos acontecimientos cósmicos? Nada semejante ha ocurrido hasta entonces. La gente tendrá terror. Pero ¿saben una cosa? No reconocerán la necesidad de Dios en sus vidas. A pesar de que van a estar sufriendo, no van a reconocer la necesidad como no lo reconocen ahora algunas personas. Bueno, hoy vean la pandemia, pues. La gente lo que menos está pensando es en reconocer a Dios. Están pensando, ojalá que cuando termine esto, me vaya aquí, me vaya allá, me compre esto, me compre aquello. Y está bueno que lo piensen. Pero antes que comprar todo eso,
Tienen que pensar en Dios, hombre, tienen que pensar en la vida que les ha dado. Yo le doy gracias a Dios por cada instante, por cada segundo que me da de vida, porque mi vida se la debo a Dios, igual que usted. Pero están pensando en otra cosa. La pandemia no nos ha hecho reflexionar a muchos, ni a los evangélicos. Miren, hermanos, reflexionen. Esta pandemia es para que valoremos más la vida, nuestro servicio a Dios, nuestra entrega. No es una vacación la que nos ha dado Dios, no es una carta de libertad. Y a la humanidad es un llamado de atención para que vean que Dios quiere cosas con ustedes, que Dios quiere hacer cosas buenas con ustedes. Por favor, es un momento de autorreflexión profunda en nuestro ser, de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Después de este terremoto, habrá señales en el firmamento. Dice aquí que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere eso? Quiero explicar esto porque es bien interesante cómo lo vamos a tomar. El sol, dice, se puso negro como tela de silicio. Así lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. El pelo negro de las cabras se usaba para fabricar telas. El color de la tela, los judíos, nuestros hermanos, lo asociaban con estas cosas que le voy a poner ahorita. Lo asociaban con la tristeza, con la desesperación y con la muerte. ¿Y cómo no van a tener eso? ¿Y cómo no van a sentir eso después del terremoto? Después de los 4 jinetes del Apocalipsis, después del sufrimiento, va a haber tristeza, va a haber desesperación, va a haber muerte. Y hoy también lo hay. Esta pandemia solo es como un anuncio de lo que va a haber. Y también es una reflexión en tener corazón para amar a todos los que están sufriendo, para orar por todos los que sufren y para que usted reconozca la soberanía de Dios en su vida. Va a haber tristeza, desesperación y muerte. Quiero seguir diciendo esto. Es necesario que nosotros reflexionemos sobre esto. Vienen eventos duros. Quiero ponerle esta imagen cuando estaba preparando este tema para ustedes. Hoy en el 2020 hay tristeza. Han muerto médicos valiosos en el mundo entero. Han muerto enfermeras. Han muerto maestros, pastores, hermanos en Cristo, seres queridos que amamos. Y hay tristeza, hay luto y hay desesperación. Pero debe de haber esperanza en Cristo. Hay fortaleza, hay gozo en Cristo. Hay todavía un aliento de esperanza en Cristo. Hay algo maravilloso en el Señor Jesús. Pero vienen eventos muchos más duros. El sufrimiento, el luto. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Reciba a Cristo en esta noche, en esta hora. Reciba a Cristo en su vida. Esto le va a garantizar a usted vida eterna. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, por favor, para usted y para mí. Aún hay tiempo en Cristo. Qué glorioso nuestro Dios. Vamos. Y dice que la luna, Apocalipsis 6:12 dice al final del versículo, y la luna se volvió toda como de sangre. Se va a volver roja. Toda la superficie de la luna se va a volver roja como sangre. Joel capítulo 2 versículo 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esa es la segunda venida de Cristo en gloria. Ese es el castigo para toda la humanidad. Eso se acerca, eso viene, eso se acerca. Usted tiene que estar preparado para eso. Será un raro eclipse total de la luna. Aumentará la angustia de la humanidad, de acuerdo a Lucas 21, 25, 26. Voy a leérselo porque quiero compartirlo con usted. Esto de Lucas me causó mucha tristeza a mí también. Mucho dolor. Lucas 21, 25, 26 es profético. Voy a leerlo con usted, por favor. Lucas 21, 25, 26. Vea lo que dice. Entonces habrá señales
en el sol y la luna y en las estrellas y en la tierra. ¿Qué va a pasar con la gente? Angustia de las gentes. Va a haber una tremenda angustia. Dice, va a haber angustia, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Después del terremoto van a haber tsunamis de seguro. Va a haber cosas desastrosas en el mar. Algunos hasta han soñado con que el mar los inunda y ese día se va a cumplir esos sueños. Porque son avisos. De 2 o de 3 maneras Dios habla al hombre. En sueños, en visiones, por la palabra. Dios ya le habló a mucha gente. No solo a pastores, les ha hablado a miembros de la iglesia. Les ha hablado de esos días. Tómenlo en cuenta, tómenlo en consideración. Y dice, desfalleciendo los hombres por causa del temor. Van a perder fuerza porque van a tener mucho miedo. Su sistema inmunológico va bajando, igual que ahora por el coronavirus. Hay cuerpos que bajan porque hay mucho temor. Que Dios los llene de fortaleza a todos los que están escuchando. Que Dios los llene de gozo, de bendición. Que Dios nos saque adelante y que bendiga a otras personas también. Y la expectación de las cosas en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos. Está hablando de acontecimientos cósmicos. Está hablando de movimientos en el planeta. No está hablando de otra cosa. El Señor no anda jugando. El Señor está hablando de cosas serias. De cosas que se van a cumplir. Quiero con ustedes compartir lo siguiente. Esta es una cosa tremenda. Vea lo que va a pasar. Dice que las estrellas, en el 6:13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es literal. Es literal. Van a caer sobre la tierra. Ya han caído meteoritos. Ya hay partículas en el espacio que viajan y que caen. Van a haber cuerpos, se les llama cuerpos astrales, como el sol. Pero también es válido para otros de menor tamaño que el sol, que circulan de tiempo en tiempo en el espacio. Esta lluvia cósmica causará tremenda preocupación en la humanidad. La gente se va a preocupar, se va a angustiar, pero aún no van a querer aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y se lo voy a comprobar aquí. Vea por favor, porque es tremendo. En el 13 dice que en la figura que Juan vio es que era como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. En ese tiempo el Señor le dio esa imagen a Juan. Esa imagen se la dio como una higuera. O sea que el cielo se va a mover y van a caer cosas terribles sobre el planeta Tierra. También viene otra cosa muy delicada en Apocalipsis 6:14. Lo leemos juntos para tomar la palabra de Dios. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagine todo lo que va a pasar. Va a remover, quebrar, separar en dos, romper. La poderosa mano de Dios parte el cielo como que va a ser una hoja de papel. ¡Qué terrible! El Señor va a agarrar el cielo y lo va a partir como que fuera una hoja de esas de papel bond a la mitad, pero todo el cielo lo va a partir, lo va a quebrar. Así es todo lo que nuestro Dios va a causar, hermano. Va a ser doloroso, va a ser catastrófico. Es mejor que ahora hagamos la pausa con Dios. ¿Y cómo reaccionaron los grupos sociales de acuerdo a Apocalipsis? ¿Cómo reaccionan los diferentes grupos sociales del mundo entero? De estas 238 naciones, o 201, o 193, o 195, de acuerdo a la ONU y a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué va a hacer cuando pase todo eso? De que el cielo se va a quebrar, así como por la mitad lo va a hacer la mano poderosa de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Dice Apocalipsis 6:15, lo describe esto. Describe los grupos sociales. Cristo viene, hermanos. Gloria a Dios. Cristo viene. Vea por favor el 6:15. Y los reyes de la tierra, los emperadores, que son como nuestros presidentes de ahora, nuestros presidentes, y los grandes, aquellos que se consideran grandes, que tienen cargos grandes y que toman decisiones, que se creen poderosos, no son todopoderosos, solo Dios es todopoderoso. Lo que tienen se los ha prestado Dios, utilícenlos bien, hagan bien las cosas.
y amen a Dios y reciban a Cristo como Señor y Salvador. No importa el lugar que ocupen, en cualquier lugar del planeta. No importa cómo sea su nación y la calidad de presidente que usted sea. También dice, y los capitanes, está hablando de el ejército. Hay algunos que tienen hasta muchas medallas. Y está bien que las tengan, se ven bonitos con todas las medallas. Policías y soldados se ven magníficos con sus rangos altos, con medalla. Pero antes de tener esa medalla, tengan a Cristo en su corazón y sepan que ese poder que se les ha dado es un poder ajeno, es un poder prestado, es un poder temporal. Lo que Cristo les ofrece es un poder total. El Señor viene con poder total como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ustedes solo les ha dado la oportunidad para que hagan bien las cosas. Y dice, los poderosos. ¿Quiénes se sienten poderosos? Los que tienen dinero. ¿Ya? Hay un grupo muy reducido de personas que son dueños de todo el mundo. Miren, reflexionen, reciban a Cristo, acepten al Señor como su Señor y Salvador. El dinero no les va a servir de nada. Igual que hoy en la pandemia, lo más valioso es la vida. Lo más valioso es la vida, más que el dinero, más que la economía. Por eso es bien importante priorizar la salud para los pueblos y su educación mientras Cristo viene. Hagamos bien las cosas. Y también dice, y todo siervo y todo libre. Toda la gente libre, miren. Todos los grupos sociales, no importa que no estamos hablando de política, ni estamos hablando de ninguna posición política. Estamos hablando de grupos humanos que están aglutinados en el mundo entero. Y que Apocalipsis ya lo había dicho con el apóstol Juan. Estamos hablando de eso. Y quiero seguir diciendo algo. ¿Cómo van a reaccionar estos grupos sociales? Lo predice Apocalipsis. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a reaccionar? Mire cómo van a reaccionar. No reaccionan pidiendo perdón a Dios, sino que le dicen que se esconden en las peñas y en los montes y ahí es por demás, no van a poder hacer nada. Procuran esconderse entre las cuevas. Esto se llama autoliberación. Siempre el hombre está buscando la autosuficiencia, la autoliberación, la autonomía. Esos lugares serán removidos por el fuerte terremoto primero y por el segundo, de acuerdo a Isaías 2:19. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dios desea que el ser humano proceda al arrepentimiento. Aún en ese momento habrá un remanente que buscará perdón. Que Dios les bendiga. Es una bendición. Padre, bendice a todos los que están participando, Señor, en este momento. Bendíceles. Que tu mano de poder y de misericordia esté sobre la vida de todos los que están ahí, Señor. Toda la vida maravillosa. Bendice, Señor, a nuestro presidente de la República de este país, a todos nuestros soldados, nuestros policías, nuestros médicos, la gente que está trabajando y que no importa el oficio que ocupe, está haciendo algo bueno para esta nación. Bendícele, Señor, que tu mano poderosa esté sobre sus vidas, que la gloria tuya acompañe, que en esta noche haya personas que puedan recibir a Cristo. Si usted quiere recibir a Cristo, siga conmigo esta sencilla oración y diga de la siguiente manera. Repita conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mi pecado. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, en Cristo Jesús, mi Salvador. Dios te bendiga. Es una bendición haber podido estar con ustedes. Los servicios de nuestra iglesia, nuestro logo ahí del Tabernáculo Bíblico Internacional, una cruz dorada sobre todos los 5 continentes, que indican la universalidad del Evangelio. El Evangelio es inclusivo, no es exclusivo, incluye a todos los seres humanos. Nosotros tenemos ahí discipulado, estudio bíblico, evangelismo, colegio de teología que vamos a tener en línea, escuela bíblica con nuestros maestros y maestras. Son pocos los niños que tenemos ahí, alrededor de 25, 30 niños. Niñez y juventud también son temas que nosotros estamos tratando de tratar con como estamos ahí. Ahí está nuestra dirección, si quiere escribirnos, por favor, tviorganizacion@gmail.com, tviorganizacion@gmail.com. Nuestro canal de YouTube se llama Tabernáculo Bíblico Internacional. Ahí estamos en YouTube, por favor, ahí vamos a subir los videos. Nuestro teléfono, si usted quiere
hablar por teléfono es el de WhatsApp 7070 4858. Que Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Dios les bendiga.